Otro, herencia de la comida y sus enfermedades. Es decir, lo mismo que comen los padres, ¿comen quién? Los hijos. Tanto que papá termina gordito y el niño ¿qué? También. Otra, hay comidas que por su contenido de desbalance nutricional causan ¿qué? Diabetes. Es decir, es como si tú agarraras una comida a la que le echas veneno y todo aquel que se come esa comida se envenena. Así. ¿Se entiende? Hay comidas que ya por el balance que tiene en nutrientes te van a causar una diabetes, una gastritis, te van a dejar gordito o con hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú te comes esas mismas comidas, vas y terminas ¿qué? Con la misma enfermedad. Y así es como funciona. Si esas comidas dejaron al padre diabético a los 40, el hijo también va a estar ¿qué? Diabético a los 40, ¿verdad? No solamente se dan las alteraciones genéticas, también se dan ¿qué? Los hábitos alimenticios. Bien, ¿cuál es el objetivo de la nutrición? ¿Verdad? Necesitamos ¿qué? 114 nutrimentos básicos todos los días. Es lo que yo llamo el material que necesita el organismo para repararse. ¿Verdad? 114 nutrimentos básicos todos los días. Es decir, una nutrición balanceada no significa solamente el 30, el 55, 30, 15 que estuvimos repitiendo ya. Una nutrición balanceada más bien sería recibir con nuestros alimentos o recibir de nuestros alimentos 114 nutrimentos básicos cumpliendo con los requerimientos diarios recomendados todos los días. Eso sería una nutrición balanceada. Es decir, no solamente un balance energético, porque ese es el problema de la ciencia de la nutrición actual todavía, o tradicional. Piensa que la célula solo necesita energía y por eso se encarga de darle carbohidratos y grasa, pensando, fíjate, que la célula todo lo que necesita es energía, y no es cierto. Necesitamos ¿qué? 114 nutrimentos básicos todos los días, que cuando tú te tomas las cantidades que se han recomendado, automáticamente se balancean. ¿Se entiende lo que digo? El balance es una cuestión de cantidad correcta de los 114 nutrimentos básicos. Ese es el balance. Eso sería una nutrición ¿qué? Balanceada, no solamente el 55, 30, 15. ¿Se entendió? Que ninguno de los 114 tenga excesos y ninguno esté en deficiencia. Y estos son los 114, desde agua y oxígeno, proteínas con sus 22 aminoácidos, por eso dijimos lo de la proteína aislada de soya, carbohidratos simples y complejos, fibra, lípidos, que son grasas también, ¿verdad? Lípido es el término médico, científico, químico, saturados e insaturados, vitaminas, que son 16, minerales, que son 10, y oligoelementos, que son 60. ¿Quién me los dice? Más las sustancias que coadyuvan a la nutrición, que son fitoenzimas, fitohormonas, flavonoides, isoflavones, etcétera, 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 que se encuentran algunos se encuentran en hojas, otros se encuentran en las cáscaras de frutos, de raíces, y otros se encuentran en los tallos. Imagínate. Es decir, las partes que a veces nunca nos comemos, ¿verdad? Ni de frutos, ni de papas, ni de nada de eso. Entonces, cerca de 80 nutrimentos son esenciales. Quiere decir que tu organismo no los puede fabricar y solamente se obtienen con la comida. Es decir, tu organismo no puede fabricar ni oligoelementos, ni puede fabricar minerales. Muchas vitaminas tampoco las puede fabricar. Y muchos aminoácidos tampoco los puede fabricar. Entonces, esta es la parte, ¿verdad?, que para mí quizás sea más importante de lo que hemos hablado hasta hoy. ¿Por qué razón necesitamos los 114 nutrimentos? ¿Por qué razón? Punto número 1, de ellos depende la vida de la célula. Se dice que estamos hechos, fíjense bien, de 300 trillones de células. Es de lo que está hecho el organismo humano, 300 trillones de células. ¿Saben cuánto es eso? Si les pagaran ustedes cada célula a peso, es más, con que le pagaran cada célula a centavo, serían archimultimillonarios. Ahora fíjate bien, digamos, las 5,000 unidades de vitamina A, las repartimos entre las 300 trillones de células, ¿cuánto le toca a cada célula?
Casi nada. O nada, punto, nada, 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 nada. Con ese punto, nada, 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 nada que le falte, es suficiente para que esas células tengan problemas. ¿Se entiende lo que digo? Para que se muera incluso. Por esa razón, lo primero para lo que nos sirven los nutrimentos es para mantenernos vivos. Para que la célula se mantenga, ¿qué? Viva. Punto número 1. Punto número 2. Para que la célula se mantenga completita. Es decir, para que todas sus membranitas, todo estén completos. Porque, por ejemplo, pensemos en esto. Supongamos que una de estas cosas que ven ahí, esos organitos que se ven ahí, es decir, porque la célula no es el último elemento de vida, ¿no? ¿Cómo repara la célula ese organito que se le rompió? ¿Cómo lo repara? ¿Qué necesita? Mira lo que necesita. Anótenla ahí o apréndansela y repitan conmigo. Una combinación especial de los 114 nutrimentos. Una receta especial. Quizá un poquito de selenio con un poquito de esto, con uno de esto, con uno de esto. Se repara eso que se le había roto. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a suponer que se le rompe ahora ese que se ve como azulito ahí. Como color azul. Se le rompió y la célula necesita repararla. ¿Verdad? Rompió este ahora, ¿no? Se le rompió este. ¿Cómo lo repara? Una combinación especial de los 114 nutrimentos. Gracias. Una combinación especial. Vamos a suponer que se le rompió la membrana. Una célula iba por ahí viajando y ¡pum! Se le rompió la membrana. ¿Cómo la repara? Una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿Se entiende? Otra. Necesitamos que la célula se mantenga, ¿qué? Sana. ¿Verdad? Sana. Y sana más bien significa que lleve a cabo todas las funciones que la célula debe hacer. Todas las funciones. Otra. Que las células que se van a reproducir, ¿verdad? Porque no todas se reproducen, se puedan reproducir como debe ser. ¿Qué necesita una célula para hacer otra célula bebé, otra célula nuevecita? ¿Verdad? De una célula sale otra, pero esta nueva lleva material, la otra ahí está. Entonces como que parece que salió, que nació de la que ya estaba, pero esta, ahora, si esta pesaba 1 gramo, ahora tenemos otra célula que pesa 1 gramo, entonces tenemos 2 gramos de material. ¿De dónde salió el segundo gramo de material? Es decir, se hizo una célula totalmente nueva. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo se hizo esa célula nueva? Seguramente ¿de qué? De una combinación especial de los 114 nutrimentos. Es decir, el organismo necesita células de la sangre, células rojas que llevan oxígeno. ¿Cómo hacemos las células rojas? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿Se entiende lo que digo? Y así es para todo. Necesitamos células del músculo, necesitamos células de tendones, necesitamos células de corazón, necesitamos células de riñón, células de páncreas. ¿Cómo hacemos las células de páncreas? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. Estábamos parpadeando y se nos cayeron algunas células de aquí, de la esclerótica del ojo. ¿Cómo reparamos esas células? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. Yo ahorita estoy hablando y necesito saliva para lubricar mi garganta. ¿Cómo hacemos esa saliva? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. Porque ¿verdad que no es agua? No es agua. La pipí no es agua. ¿Qué es la pipí? Una combinación especial de los 114 nutrimentos. Ya en desecho, por supuesto. Pero eso es. ¿Qué es el sudor? Acción especial. Una receta especial. El organismo tiene una receta especial de sudor, una receta especial de ácido clorhídrico, una receta especial de esto y del otro y del otro y del otro. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende? Entonces los 114 nutrimentos es el material que el organismo necesita tener en su despensa para poder hacer las recetas que necesita hacer todos los días. ¿Se entiende? Fíjate qué interesante. ¿Por qué razón necesitamos producir células todos los días? Número 1, para reponer las que se desprenden, se mueren y se destruyen. Todos los días se están muriendo células y se están destruyendo. ¿Por qué razón? Una, por los órganos al estar trabajando, ¿verdad? El trabajo de los órganos ya desde ahí truena células. Otra, el roce. Ustedes, por ejemplo, el roce de los párpados con el ojo. ¿Creen que ahí se pierdan células? Un tendón cuando haces ejercicio que se empieza
a un músculo que se empieza a mover los tendones y se empieza a rozar con la vaina tendinosa. ¿Crees que ahí se pierden células? Un cartílago que se está rozando con otro. ¿Crees que ahí se pierden células? ¿Verdad? Los intestinos al estarse raspando uno con otro, ¿verdad? En el trabajo del intestino. ¿Crees que ahí se caen células? Los pulmones todo el tiempo están expandiéndose y metiéndose. Y ahorita, por ejemplo, que estoy hablando y la lengua se pega con el paladar y con los dientes y no sé qué. ¿Crees que ahí se están perdiendo células? Obviamente. Otra razón. Entonces, esas células, ¿qué tiene que hacer el organismo? Todas estas células que se le pierden, ¿qué tiene que hacer el organismo? Las tiene que, ¿qué? Que reponer. ¿Cómo las repone? O podríamos decir, con combinaciones especiales de los 114, ¿qué? Nutrimentos. ¿Se entiende? Necesitamos reparar órganos que sufren desgaste mientras trabajan y cicatrizar tejidos que sufren, ¿qué? Heridas. Hay muchas razones por las cuales perdemos células todos los días. Una razón puede ser mala circulación. Mala circulación por la razón que sea por enfermedad o sea porque simplemente no haces ejercicio. ¿Verdad? Es la sangre la que lleva, ¿qué? Los nutrimentos y el oxígeno y todo eso a la célula. ¿Qué pasa si no le llega? Muchas células, ¿qué? Se mueren. Unas se mueren asfixiadas y otras se mueren ¿de qué? De hambre. Y otras se mueren intoxicadas porque la circulación no se llevó los desechos. ¿Verdad? ¿Se entiende lo que digo? Otra razón, las infecciones. Cuando tú tienes una infección, imagínense que las bacterias son algo así como si fueran pirañas, pequeñas pirañas que vienen a comerte tus células. Se las comen. Es decir, estas pirañitas se están alimentando de tus células. Entonces en una infección pierdes ¿qué? Células, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú tienes una infección intestinal, el intestino está todo totalmente sensible, ¿verdad? Y por eso vienen a veces las diarreas, porque todas estas capas celulares que estaban protegiendo el intestino, ya vinieron las bacterias y se las comieron. Y hay unas que escarban tanto que hacen túneles, te van comiendo. Hace cuenta, esas son las infecciones. Ahí se pierden ¿qué? Células. Es decir, una infección no viene y te come un corazón así de un pedazo, ¿no? Te lo empieza ¿qué? Como a carcomer, como si estuviera comiéndose pedacitos de arena, ¿no? Otra razón, el estrés. El estrés acelera el trabajo en ciertos órganos de tu cuerpo. En ciertos órganos de tu cuerpo. ¿Verdad? El estrés. Vamos a suponer, hay gente que el estrés le acelera el trabajo de las glándulas del sudor. ¿Han visto esos casos? A otros el estrés le acelera el corazón. A otros el estrés hace que se cierren las arterias y suba la presión. A otros el estrés hace que le trabaje más el colon. A otros el estrés hace que le trabaje más el cerebro. Es decir, la respuesta es como que única de acuerdo a la persona. Pero esos órganos que se aceleraron, como un carro que tú lo aceleras y no corre, te daña el motor. ¿Me estoy explicando? Ese órgano que fue acelerado sufrió daño porque se le murieron ¿qué? Células. Fíjate que casi todas las enfermedades tienen que ver con este proceso de que se te mueren células o las pierdes. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Y esta va para los médicos. ¿Qué le pasa a un órgano que ya perdió células? Automáticamente se inflama. Una próstata que pierda células, solo por perder células, automáticamente se inflama. Un intestino que perdió células, solo por haber perdido células, automáticamente se inflama. A un ojo que pierda células y no se le repare, automáticamente se inflama. Fíjate. Por eso con las infecciones, automáticamente se inflama. Y se inflama pues para ya no seguir perdiendo células. Un riñón que pierda células, automáticamente se inflama. Inmediatamente pensamos, vino una bacteria que se lo está comiendo y por eso se inflamó. Y a veces no es ninguna bacteria, simplemente porque ¿qué? Fue perdiendo células que no se repararon, que no se repusieron. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el estrés acelera órganos y mata ¿qué? Muchas células. Otra razón, el ejercicio. Obviamente, el estarte moviendo más fuerte, una articulación, un músculo y todo eso, pues en esa parte se van a desprender más células. Otro, los estimulantes tienen el mismo efecto que el estrés. Te aceleran ciertos órganos, café, nicotina, drogas, etcétera, etcétera, y se pierden ¿qué? Células. Enfermedades como la fiebre aceleran todo el organismo, tienen el mismo efecto del estrés y te aceleran ¿qué? Si es muy alta la fiebre, pues te cose de una vez. Te cuece células, ¿no? Te estás como que hirviendo. Ya a 40 grados se te están muriendo células.
Otra, en los sangrados, obviamente, la menstruación, se caen de una vez capas celulares del útero, obviamente se pierden células. Los antibióticos no solamente matan bacterias, también te matan, ¿qué? Células. Entonces se pierden, ¿qué? Pues células. Es decir, la típica gastritis medicamentosa es porque esos antibióticos pues te mataron células y ahora tienes todo lastimado todo el intestino. Otra, los antisépticos, el alcohol, es decir, echarte tus tequilazos, ¿eso te va qué? ¿Verdad? Por eso sientes que, ¡ay, me arde! ¿Te va qué? Matando células. Claro, claro. Aunque venga al 40% como es, digo, el alcohol para desinfectar es casi así, puro, ¿no? 96%. ¿Verdad? Es decir, que en cada 100 mililitros de alcohol hay 96 gramos de alcohol. Pero el whisky, el tequila viene a 40, o sea, la mitad. Bueno, pues las medias mata, ¿verdad? Otra, el sedentarismo. La falta de ejercicio provoca una circulación lenta, que es lo que decía yo hace un momento, con oxígeno y nutrimentos, ¿verdad? Entonces mueren miles de células todos los días por sedentarismo. Siguiente razón por la cual necesitamos producir células, para defender al organismo. Por ejemplo, células de defensa. Entra una bacteria, se empieza a reproducir, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Formar los miles y millones de células de defensa que ataquen los miles y millones de bacterias que están reproduciéndose en tu cuerpo. Otra, para crecer. Necesitamos células para crecer, obviamente. Otra, para reproducirnos, porque ¿qué son los espermas?